compañeros del- de la jurisdicción, psicólogos adscritos. Bueno, veo a mí. Y aquí de forma presencial, porque no hay una red en algunas unidades. Están los compañeros, a ver si los logras ver, de algunas unidades. Pues adelante, Juan, iniciamos, tú me dices, al proceso. Bueno, el proceso del maestro Juan José Ricardes. Él es encargado del área de psicología en el DIF a nivel estatal, me imagino. Y pues bueno, él nos va a brindar el tema. ¿Sí escuchas? Sí, yo te escucho súper bien. Buenas tardes a todos. Eh, te pasé para que seas anfitrión tú. Nada más que yo te escuché un poco cortado. No sé cómo me están escuchando ustedes. Pues se escucha un poco bajo. Estoy tratando de conectar el Bluetooth en una bocina, pero sí me está haciendo un poco. Ya está activado este Bluetooth. Voy a tratar de emparejar. Entonces un bajo de volumen, pero ¿se escucha bien? ¿No se escucha cortado? No, se escucha bien, pero como se escucha bajo, conseguimos una bocina. Perfecto. Master, ¿no? A ver, lo voy a quitar. Ahora, a ver, se supone que ya está conectado. A ver. Ahí, ¿se escucha mejor? No se escucha, o sea, no está conectada. Se supone que ya está conectada en la bocina. A ver, acercamos un poco, a ver. Ahí, está. Uno. Está activado, pero el de acá. A ver. Uno, ahí se escucha. Ahora los tengo congelados. Bueno, a la cuenta de Karime. Lo tengo congelado, no, ya se fueron. Y de todas formas, pues compartimos el enlace por si alguien gusta. Adelante, Juan. Sí, te escuchamos, nada más que bloqueé el micrófono para que no distraerte con los audios. Perfecto, muchas gracias.
Pues bueno, muchas gracias a todas y todos por el espacio. Me da mucho gusto ver varios amigos, ¿no? y colegas que, que recuerdo con mucho cariño. Y pues sí, digo, la idea, por lo menos algo que yo he tratado desde que ando aquí en DIF es abrir esos puentes, porque necesitamos en nuestro campo estar construyendo muchísimo la psicología. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre sueños. Me interesa mucho porque es un tema que evidentemente genera como mucha desconfianza, ¿no? La gente que no es del campo, obviamente, si escucha que nosotros trabajamos con sueños, pues puede pensar, pues si esto es como una práctica esotérica o en base a qué trabajamos con sueños. Y hay que decir que desde Freud, el trabajo con sueños es un trabajo científico y a partir del cual la clínica se ha desarrollado mucho. Entonces, vamos en este ratito, vamos a tratar de compartir un poquito el panorama del trabajo con sueños, también para contagiar un poquito el interés, ¿no? De la intervención con sueños, ¿no? Si escuchan un poquito de ruido, es que hoy los vecinos se pudieron a remodelar, están pasando todos los que venden helados y todos los que no pasan todos los días están pasando hoy. Pero bueno, espero que logremos comunicarnos. Generalmente doy estas dos recomendaciones. La primera es activar la cámara. Yo todavía no me acostumbro mucho a trabajar viendo cuadros con nombres, pero siempre entiendo que es dependiendo de las posibilidades de cada quien, ¿no? En la medida en que sea posible, les agradeceré mucho que tengan la cámara abierta. Si necesitan cerrarla, igual, no hay ningún problema, ¿no? Y pues les recomiendo también que no dejen de comentar o preguntar. Por mí no hay ningún problema en que durante la charla, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, levanten la mano o activen su micrófono, o si quieren vayan dejando ahí en el chat algún comentario y lo vamos trabajando, ¿no? Bueno, Elsa Grazano y su equipo escriben que analizar un sueño supone crear un vínculo particular entre un paciente soñante que piensa una experiencia emocional y un analista continente que comprende esa experiencia soñando el sueño del paciente. Al darles una representación verbal, preparamos a los pensamientos de los sueños para la prueba de realidad, para la coherencia lógica y para formas de investigación más sofisticadas, ¿no? El sueño es una herramienta técnica fundamental desde el enfoque psicodinámico, ¿no? Más allá de lo psicodinámico, me parece que lo Gestalt trabaja un poquito con sueños, desde una construcción totalmente diferente, y de ahí no tengo claro si hay otros enfoques que atiendan los sueños en el sentido de que sean un puente para comprender motivaciones psicológicas, ¿no? Quizás lo entienden un poco más como una creación, ¿cómo llamarlo? Nerviosa o neuronal, como un ejercicio fisiológico incluso, pero bueno, aquí no, aquí es un puente para comprender la esencia, ¿no? del ser y del sujeto. Bueno, el sueño en la obra de Freud. Ustedes saben que la interpretación de los sueños es un libro revolucionario que Freud publica en 1900, lo escribió en 1899, pero quiso esperar a 1900 para que su libro fuera considerado un texto científico del siglo XXI, del siglo XX, perdón. No, fue un libro que en los primeros años no tuvo gran impacto, pero después de un tiempo empezó a ser reconocido por muchos especialistas del área médica en el mundo y varios psiquiatras de varias partes del mundo pues se interesaron en la obra de Freud y en el psicoanálisis a partir de esto. Particularmente el capítulo 7, que es donde Freud desarrolla la condensación y el desplazamiento, que ahorita vamos a platicar un poquito qué son. Además, es ese capítulo donde Freud propone su primer tópica de pensamiento, la división entre la conciencia, el preconsciente y la parte inconsciente. Entonces, es un libro fundamental para entender el psicoanálisis. En este texto, Freud divide, vamos a, digamos, como para ir aclarando, una de las primeras ideas son las ideas latentes y el contenido manifiesto como dos elementos del sueño.
Las ideas latentes y el contenido manifiesto se nos muestran como dos versiones del mismo contenido, en dos idiomas distintos, o, mejor dicho, el contenido manifiesto se nos aparece como una versión de las ideas latentes a una distinta forma expresiva, cuyos signos y reglas de construcción hemos de aprender por la comparación del original con la traducción. El original sería las ideas latentes y la traducción sería el contenido manifiesto. El contenido manifiesto es el sueño que contamos cuando platicamos, soñé que me iba a caer. Ese es el contenido manifiesto. Y entonces el trabajo de interpretación de un sueño consiste en trabajar con cada elemento del sueño y encontrar qué está representando, cuál es el mensaje que está representando y que nos está diciendo algo del soñante. En ese sentido, como Freud dice, los sueños son siempre egoístas, los sueños siempre hablan del soñante. Los sueños predictivos, los vamos a ver un ratito en realidad, que son estos sueños predictivos o premonitorios, no existen, pero hay mecanismos que nos hacen creer que nosotros anticipamos en un sueño lo que va a pasar, ¿no? El sueño nos habla del presente o del pasado y del soñante. No podemos saber a través de un sueño si otra persona nos quiere, si otra persona nos quiere hacer daño, si otra persona está, ¿cómo decir comercial? Está sonsacando, pues, ¿no? A nuestra pareja. No hay manera de saberlo. El sueño solo habla del soñante y de su presente o de su pasado. Entonces, el contenido manifiesto es lo que nosotros contamos del sueño, y el contenido latente o las ideas latentes, mejor dicho, son eso que se oculta en ese texto, ¿no? Del sueño. La condensación, bueno, es la constitución de la persona colectiva. Este es un ejemplo de condensación. Para los fines de la condensación onírica, puede llevarse también a cabo fundiendo en una imagen onírica los rasgos actuales de dos o más personas. Con eso de la persona colectiva es muy claro el tema del sueño. A veces soñamos con una persona que tenemos podemos ver muy claramente su aspecto físico, pero no reconocemos a esa persona, ¿no? Yo soñé con un señor, en algún sueño Freud comenta que él soñó con un señor pelirrojo y con barba, si no mal recuerdo, ¿no? Y él no sabía quién era ese señor, no lo había visto, no se le ocurría nada. Entonces resulta, cuando se hace un análisis completo del sueño, que la condensación logra que aspectos de varias personas se concentren en una sola, y entonces esa persona es una persona que está representando a varias, a una familia, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo sueño con alguien que se llama Martín, y pienso, yo no conozco a ningún Martín, ni me parece conocido el sujeto que veo en mi sueño y que se llama Martín, pero quizás si pongo atención puede tener el cabello de mi primo, no sé, los ojos de mi tío, se viste como mi prima, y el nombre Martín podría representar el apellido Martínez de mi familia, ¿no? Entonces, por eso el trabajo con sueños tiene que ir desde cada elemento, y son fundamentales las asociaciones del paciente también. No es que uno escuche un sueño y le diga al paciente, tu sueño quiere decir esto. Uno tiene que escuchar qué dice el paciente o el soñante de cada elemento de su sueño. Bueno, eso con las imágenes, y con las personas se ve muy bien, pero puede pasar con una casa que vemos del color de la casa de la abuela, pero tiene la forma de la casa de los papás. Estas figuras colectivas pueden estar representando muchos elementos. Soñamos con un maestro, puede estar representando a muchos maestros. Y por otro lado están las palabras. Las palabras son tratadas en el sueño como si fueran cosas, y sufren entonces iguales uniones, desplazamientos, sustituciones y condensaciones que las representaciones de las cosas. Esto Freud ya lo había trabajado desde su texto de Psicopatologías de la vida cotidiana, y el aspecto de cómo las palabras a veces condensan, y generalmente las condensaciones en palabras generan risa, son algo cómico.
él pone un ejemplo de una obra de teatro donde una persona, una persona como que llega a casa de una familia rica, y creo que esta persona como que se había ganado la lotería, y entonces la familia rica como que lo trata bien ahora, ¿no? Y entonces este personaje dice, me trataron familionariamente, ¿no? Haciendo una condensación entre la palabra familiarmente y millonariamente o millonario, ¿no? Y dando la idea como soy millonario ahora, me tratan como su igual, como su familiar. Esta condensación de términos, quizás en México, en los albures, o en los chistes podemos encontrar este juego de palabra. Me acuerdo que en la carrera, en esta época cuando fue lo de la influenza, estábamos en clase y yo en esa época tenía tos, entonces me dio un ataque de tos y un amigo dijo, no, cuídense cuídense de la influencia de Juan. Entonces, esto de decir de la influencia, a todos nos dio risa porque era condensar la palabra influenza, que era lo que estaba de moda, y escuchar a alguien estornudar o toser, pues te ponía alerta, y la palabra influencia, pues se refería como pues no sé, no le hagan caso mucho a lo que piensa o aguas con lo que él luego dice. Entonces las condensaciones generan risa. Y también decía Freud que generalmente los chistes condensatorios le generan risa porque casi siempre hay alguien que tiene poder y alguien que es oprimido, generalmente generan risa al oprimido, al que tiene el poder y sobre quien se burla uno en el chiste, generalmente pues no le da risa. Bueno, entonces esto es la condensación. Generalmente los elementos que se unen tienen un elemento común también. El desplazamiento, bueno, los elementos que se nos revelan como componentes esenciales del contenido manifiesto están muy lejos de desempeñar igual papel en las ideas latentes. A veces la gente cuando cuenta sus sueños cree que hay algo que es muy importante de su sueño y lo repite, ¿no? Es que sentí esto o es que vi esto. Y Freud lo que nos advierte es que generalmente no es así. O sea, a lo que uno le pone énfasis cuando relata su sueño, ya está muy recortado, muy filtrado por la censura o por la represión. Acuérdense que a la conciencia no acceden las motivaciones inconscientes, acceden como representantes de esas emociones que son muy fuertes. Freud lo ponía con el ejemplo de los terroristas. Un terrorista, para salir de su país y poder entrar a otro, tiene que disfrazarse. Y solo disfrazándose para que la ley no lo reconozca, solo así puede pasar. Así es con los contenidos inconscientes. Tienen que maquillarse muy bien y cuando llegan a la conciencia, generalmente no llegan puros. Bueno, más bien nunca llegan puros, ¿no? Nosotros podemos suponer un poquito lo inconsciente a partir de esto que nos encontramos en la conciencia. Inversamente, aquello que se nos muestra sin lugar a dudas como el contenido esencial de dichas ideas puede muy bien no aparecer representado en el sueño. Lo que es importante del sueño a nivel inconsciente a veces no encuentra representación en el texto del sueño, en lo que uno cuenta. Por eso son fundamentales las asociaciones. Cuando uno le pide a un paciente qué piensa sobre esa persona y empieza a asociar, puede pasar que diga, pero me acabo de acordar que también había esto, o recuerdan algún elemento del sueño que había quedado en la censura. Si nosotros solo nos remitimos a lo que cuenta, a ese texto, sin buscar las asociaciones sobre cada elemento del sueño, no podemos acceder a lo que se está representando. Hállese como diferentemente centrado, ordenándose su contenido en derredor de elementos distintos de lo que en las ideas latentes aparecen como centro. El desplazamiento se refiere entonces a que, por decirlo así, movemos la importancia de un elemento inconsciente a otro elemento consciente que no lo representaría, no tendría por qué representarlo. Alguna vez, por ejemplo, me pasó con una paciente que llegó a la sesión
y contó acaba de morir su perro, ¿no? Un perro bastante mayor, no sé si ese día o un día antes, pero empezó a hablar, no podía ni hablar, pues, ¿no? Lo envenenaron al parecer, y ella sabía quién había sido de sus vecinos, y entonces cuando siguió hablando, empezó a hablar de la muerte de su padre, que era algo que no había dicho en como 3 años de tratamiento. Era un tema sobre el que no había hablado. Y entonces a mí me parece que eso era un desplazamiento, ¿no? Fue mucho más fácil acceder al dolor por la pérdida del padre y todo lo que implica, a través de la muerte de este perro, que aparte era un perro grande, era grande de edad y grande de tamaño, por lo que ella contaba, era como el guardián de la casa, es decir, como muchas atribuciones de una figura paterna tradicional, y entonces se desplaza para hacer más manejable, digamos, todo lo que se desata con una pérdida, ¿no? En este caso. Entonces el desplazamiento es eso, mover de un objeto a otro la importancia que el primero tenía. Bueno, en el sueño, así como en el inconsciente, no existe el principio de contradicción, es decir, elementos opuestos no se anulan. Uno puede soñar con el sí y el no al mismo tiempo, puede soñar con la vida y la muerte al mismo tiempo, el blanco y el negro. No existe esto que lleva a cabo el proceso secundario, el proceso de la conciencia, que nosotros en la conciencia ya sabemos, bueno, si estoy dormido, no estoy despierto, y si estoy despierto, no estoy dormido. En el inconsciente no, se puede estar dormido y despierto al mismo tiempo. Es un poco el caso de la psicosis. Entonces, no existe un principio de contradicción, por eso no podemos anular ninguna posibilidad. Si en el sueño el soñante sueña, por ejemplo, que odia a su madre, eso no anularía que haya ideas de amor hacia su madre también. No tenemos que descartarlo. Tampoco existe la disyunción. En el sueño no se elige entre una opción u otra. Todas las opciones juegan al mismo tiempo. Este es un aspecto, yo lo llamaría un poco perverso del sueño, en el sentido de que ustedes saben que en lo perverso, en la sexualidad infantil, cuando los genitales todavía no tienen el papel principal en la vida sexual del psiquismo, todo el cuerpo tiene las mismas facultades de goce sexual. Tan es así que pasamos por una etapa oral, una etapa anal, antes de llegar a la fase genital. El abuso sexual infantil por eso es tan fuerte, por eso es algo que impacta tan fuerte en niñas y niños, porque es como si el abusador se aprovechara de esa capacidad gozante de todo el cuerpo del niño. Un brazo puede gozar de la misma manera que los testículos en un niño, ¿no? Antes del complejo de Edipo. Entonces, en este sentido, en el sueño no hay por qué aceptar algo, no necesita renunciar, no significa renunciar a otra cosa, no hay esta posibilidad de elección. Entonces, siempre que analizamos un elemento del sueño, podemos analizar o investigar también su aspecto opuesto. Sí existe, por otro lado, una relación de intimidad entre elementos cercanos. Si soñamos, por ejemplo, yo sueño con un amigo mío del preescolar y después estoy comiendo con mi mejor amiga de la carrera, aunque ellos no se conozcan, aunque hayan sido en momentos tan espaciados de mi vida, si aparecen juntos en el sueño, es porque algo está haciendo una ligadura, algo están representando para mí a nivel inconsciente, algo los conecta a estos elementos, no a las figuras reales, sino a las figuras que aparecen en mi mente. Y Freud pone el ejemplo de AB, así como lo vemos ahí en la diapositiva. Si nosotros vemos dos letras juntas, automáticamente sabemos que las tenemos que leer juntas. Decimos AP. Y si vemos dos letras separadas, Freud decía lo que nos podría indicar es que la A es la última letra de una palabra
y la B es la palabra, es la primera letra de la palabra siguiente, entonces no se leerían juntas. Entonces también no hay que poner mucha atención en esta ligadura, ¿no? Si yo soñé que estaba en un lugar y de repente me encontraba en otro, algo está ligando a esos elementos. Aparte recuerden que todos los sueños de una misma noche generalmente tienen el mismo contenido. Es como nada más una obra de teatro diferente, pero el mensaje que se quiere mandar es el mismo. Hay una referencia permanente al yo. Todas las personas que aparecen en nuestro sueño pueden estar representando funciones, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un sueño donde no aparecemos y había una niña llorando desconsolada y de pronto llegó un policía y la tranquilizó, nosotros tenemos que pensar en la referencia al yo. Esa parte que está llorando, quizás es una parte, es un dolor infantil, es una identificación con el dolor de alguien más, y este policía que llega, quizás es una función de continente, una función tranquilizadora, un objeto bueno, como dice Klein, dentro de nuestra mente, que llega a calmar a la parte infantil. Como les decía, he encontrado incluso en el campo, una vez en una charla sobre sueños, una psicóloga me preguntaba, pero entonces, ¿qué pasa con los sueños predictivos? Yo les decía, pues no existen. Pero seguro, pues sí, seguro. Es como difícil en el campo del sueño, como reconocer la limitación. Digo, la limitación que al mismo tiempo es para mí lo más valioso, que es el sueño es un elemento que nos permite conocernos como pocos elementos, pero a veces se puede tender a creer, no, si yo sueño con esta persona es porque esta persona está enojada o está pensando en mí, ¿no? No hay manera de relacionarlo. Entonces, el sueño siempre es una referencia al yo. Si soñamos con enfermedad de otra persona, en algo está hablándonos de nosotros, nuestro propio psiquismo. Inversión de un elemento por su contrario. Esto que también, bueno, todo esto que Freud lo descubre en el sueño, después se postula como mecanismos de defensa. En el sueño, la representación de odio, por ejemplo, si soñamos que en el sueño odiamos a alguien, muy fácilmente, si se analiza el sueño, este odio podría estar representando un amor muy intenso hacia ese objeto, hacia esa persona que soñamos. En el inconsciente sucede mucho esto. Con los hermanos mayores es muy claro, ¿no? Hay muchos, a mí me tocó ver como diferentes tipos de hermanos mayores. Siempre hay celos, siempre hay envidia, siempre hay ideas de exclusión, porque eso es totalmente normal. Es totalmente lógico. Pero en alguna vez una señora me decía, no, yo no vi eso en mis hijos, ¿no? Al contrario, mi hijo es el primero que cuida a su hermano pequeño, es el que no quiere que nadie se le acerque, está vigilando ahí que todos lo carguen bien. Desde los mecanismos de defensa es muy fácil decir, bueno, quizás hay una proyección de la agresividad, del daño que él quiere hacerle al hermano, la proyecta en todos los demás que vienen a verlo y entonces necesita que tiene que protegerlo mucho. Es como algo que explica mucho la sobreprotección en general, ¿no? Un odio, un deseo de ataque que se proyecta en los demás y entonces de lo que protegemos realmente es de nosotros mismos, de nuestras fantasías inconscientes agresivas. Y bueno, no es gratuito que la sobreprotección genere tanto daño también, ¿no? Sobre aquel a quien se sobreprotege. Entonces, un elemento puede estar representando al opuesto. Si soñamos con un hombre, puede estar representando una mujer. Si soñamos con mucha tranquilidad, puede estar representando un caos. Por eso les decía, el texto del sueño difícilmente nos dice algo. Tenemos que hacer un trabajo de análisis. Inversión temporal en sucesos también. Puede que haya cosas que en nuestro sueño tengan una cronología opuesta. O sea, se nos representan como si lo primero que pasa en el sueño fuera en realidad sabemos que es
lo último que pasó en nuestra vida. Porque el inconsciente hace estos juegos y porque en el inconsciente no existen reglas de tiempo, reglas de lógica. El proceso primario es así, es desordenado, podríamos, para la conciencia, pero ordenado en su propia lógica, en la lógica del inconsciente. Y otro elemento que me parece importante es la figuración plástica de palabras. Esto que se veía mucho también en el arte, me parece que eran los dadaístas, ¿no? Que el poema, o en los haikus, se ve mucho también, que el poema no solo es el texto, sino estaba escrito de una manera que, por ejemplo, si el haiku es sobre un pez, el texto, el verso, dibujaba la forma de la silueta de un pez, ¿no? Pasa esto, que hay palabras que se representan como cosas en el sueño. La otra vez, por ejemplo, que estaba jugando con mi hijo, él tiene 3 años y estábamos jugando, creo que íbamos a escoger unos dinosaurios, y yo dije, elijo a este, perdón, dije yo, ¿no? Y agarré uno. Como él nunca había escuchado que yo usara la palabra elijo, me dijo, ¿el hijo de quién? Entonces, por ejemplo, si nosotros soñamos con el hijo de un señor, y sobre todo si así lo narra el soñante, si dice, soñé con el hijo de un señor, podríamos poner atención en esta figura del hijo a nivel auditivo, si no está diciendo al mismo tiempo el hijo. ¿Y qué elijo? ¿Qué elegí en este sueño? Entonces, por eso hay que, incluso sueños donde la gente solo ve imágenes, al momento de contar el sueño, pues, se vuelven palabras y hay que poner mucha atención en cómo se cuentan. Por eso son fundamentales las asociaciones, los silencios, las pausas, los lapsus que pueden cometer una persona cuando cuenta sus sueños. El simbolismo, que es como el elemento más atractivo de los sueños, incluso me parece que puede haber, hay veces en que se cree que el simbolismo lo es todo en los sueños y realmente es solo una parte, ¿no? El simbolismo, el sueño se sirve de simbolizaciones que ya se hayan contenidas en el pensamiento inconsciente, dado que por escapar a la censura satisfacen, tanto por su representabilidad como ampliamente, tales simbolizaciones todas las exigencias de la formación de sueños. Los símbolos son estas imágenes que representan otra cosa en un sueño. Y en este sentido también, por ejemplo, en todos los textos donde Freud habla de sueño, desde interpretación de los sueños, su conferencia sobre el sueño en las conferencias de introducción al psicoanálisis, el uso de la interpretación de los sueños, el símbolo, hay sueños como típicos, que casi siempre representan lo mismo. Por ejemplo, un sueño de baile, de bailar con alguien, puede estar representando una relación sexual. Los sueños con animales feroces, salvajes, que atacan, son sueños que seguramente tienen que representar la sexualidad, ¿no? Las pulsiones sexuales. Es un poco esto como lo que aprendimos en pruebas proyectivas. Es lo malo que vemos pruebas proyectivas que pues no sé, no se han actualizado desde hace mucho, pero cuando nos dicen en el HTP casa, árbol y persona, ¿no? Con la idea de que la casa representa a la madre, porque en los sueños pasa mucho, ¿no? La casa puede estar representando una figura materna, el árbol representa al padre y la persona representa al yo. Hay como símbolos que son muy típicos, o sea, que se repiten mucho, ¿no? El famoso sueño de la caída de dientes, que es bien interesante porque ese se considera como un sueño típico, es decir, su simbolismo casi siempre es el mismo, lo que representa es lo mismo, y siempre es bien interesante cómo la gente se preocupa por tener el sueño de la caída de los dientes. Una vez, en una clínica en la que yo trabajaba, el chofer que nos llevaba me dijo, oiga, es que fíjese que soñé que se me caían los dientes. Y
Y yo le digo, ¿y qué? Pues, ¿qué piensa de su sueño? Y me dijo, pues es que a mí me han dicho que eso quiere decir que te vas a morir, o que alguien se va a morir, ¿no? Como que lo relacionaba con la muerte. Obviamente, digo, yo no le iba a interpretar nada, pero Freud propone que la caída de dientes tiene que ver con la fase de castración, con la caída del pene, la ansiedad de castración en el varón de perder el pene y la idea de haberlo perdido en la mujer y que por eso no hay un pene ahí donde hay una vagina. La castración es algo que angustia muchísimo. ¿No se acuerdan cuando el Bronco decía que a los ladrones hay que cortarles las manos? Esas son, y había gente que decía, sí, 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 ¿no? Y habían memes de cuántos tendrían que andar ahí con las manos cortadas. La castración asusta muchísimo. En las películas de terror siempre hay, de suspenso, pues siempre hay cortes, ¿no? Cosas que cortan. Es un elemento de terror. Entonces, es bien interesante cómo la gente en general relaciona un sueño como este con la muerte, porque a nivel inconsciente sí está ligado a algo que nos genera mucho terror, que es la castración. Bueno, estoy dando por hecho que como estamos, digamos, con pura gente del campo, que se tienen ideas generales de estas fases, ¿no? De la oral, del anal, del Edipo, de la castración, pero igual si alguien gusta que expliquemos un poquito, puede poner ahí en el chat y explicamos, ¿no? Un poquito más a fondo. Entonces, hay símbolos que se repiten y hay símbolos que son muy particulares, que por eso no debemos, aunque sepamos mucho de simbolismo, por ejemplo, había psicoanalistas en la época de Freud que analizaban cómo un mismo símbolo podía representar en diferentes culturas lo mismo, no estaba relacionado con lo mismo. Aunque hay esta como universalidad de los símbolos, nosotros en el trabajo de interpretación tenemos que escuchar también las asociaciones del soñante y tenemos que escuchar qué está representando para ella o para él. Alguna vez nos contaban un caso unos psicoanalistas argentinos donde una chica decía, es que mi novio, si yo hago esto, él me hace teatro, ¿no? Y entonces justo analizaban el caso porque la analista le dio una recomendación, le dijo, pues haz esto, ¿no? O tú responde así, en vez de detenerse en este significante de teatro, ¿qué es teatro para ti? Y obviamente eso tiene aspectos muy culturales, ¿no? Seguramente es un término muy común allá. Aquí diríamos, me hace drama, me hace un pancho, que sería interesante ver por qué pancho, ¿no? ¿Qué culpa tienen los panchos? Y bueno, así, ¿no? Con mucho símbolo. Esto tiene que ver mucho con el significado y el significante a nivel de lingüística, ¿no? Esta figura, esta palabra, mesa, ¿no? Que todos coincidimos en que hay una palabra que es mesa, pero lo que ese sonido y esa figura y esa observación representa en cada uno es un universo desconocido, ¿no? Entonces, es bien importante conocer los símbolos, es importante conocer los sueños típicos, pero también es bien importante explorar como el contenido personal que cada soñante le está dando a cada elemento del sueño. Bueno, en el marco del análisis, muchos sueños pueden ser exteriorización de la resistencia. Puede haber, primero, hay que platicar mucho que en un análisis no es que el analista te diga, cuéntame un sueño, ¿no? O platícame de tus sueños. Freud incluye el tema de los sueños porque se da cuenta de que al trabajar con asociación libre, hay dos cosas de las que la gente termina hablando. Una es de su infancia y otra es de sus sueños. Hay un punto en que la gente empieza a contar sus sueños. Entonces, no es que se le diga al consultante, cada sesión me tienes que traer un sueño, pero puede haber consultantes que lleguen con muchos sueños en una sesión, ¿no? Yo creo que puede tener dos sentidos. Freud hablaba de que puede ser un aspecto de resistencia en el sentido de nos centramos en los sueños en vez de exponerme a asociar, que es la base, la regla fundamental
del análisis, pero yo creo que también puede haber casos donde llevar muchos sueños es como una especie de regalo, ¿no? Para el analista, como decir, te traigo todo esto, pues, para que lo organices, ¿no? Para que puedas hacer tu trabajo. Es decir, tenemos que tener muy claro también el marco de la terapia, el momento del tratamiento, la transferencia que se está jugando. No sé, si fuera una estructura narcisista y trae un sueño muy sofisticado, podríamos pensar, más que en el contenido del sueño, en la función de llevar un sueño a un profesional que te está brindando ayuda, como con la visión narcisista de decir, vas a ver cómo no vas a poder con esto, ¿no? Vas a ver cómo no tienes las herramientas para entenderme a mí. Entonces, más allá del contenido, también hay que analizar mucho la situación en el contexto de la terapia. No hay que exagerar la trascendencia del análisis de la interpretación de sueños. El análisis es más que la interpretación de sueños. La interpretación de sueños es un elemento, es muy atractivo. Generalmente, pues la gente que se acerca, históricamente así fue, ¿no? Interpretación de los sueños abrió el campo, abrió el camino para el psicoanálisis, y hay mucha gente que se acerca por esto, a través de esta vía de los sueños. Cuando nos vamos acercando, y básicamente hay tres maneras de acercarse, sobre todo para los que estamos en el campo. Pues, ¿no? Una es el proceso personal, el análisis personal. Otra es la investigación teórica, es decir, la lectura de los psicoanalistas. Y la otra es la clínica, ¿no? La práctica y la supervisión que hacemos de nuestros casos. Ahí nos vamos dando cuenta que la interpretación de sueños es un elemento, es una parte muy importante, pero para nada ni siquiera creo que sea la parte más importante, pero digo, es un elemento que cuando está, es muy, muy valioso. No hay que apartar la interpretación de sueños de la labor analítica. No hay la interpretación de sueños como tal, como se entiende en psicoanálisis, como un proceso de investigación del inconsciente, no es posible fuera del marco de un análisis. Obviamente sí, Freud y sus amigos, los primeros psicoanalistas, pues obviamente no había muchas cosas muy estructuradas todavía, no había como un límite de tiempo en las sesiones, ni un encuadre claro. Entonces, sí eran muy dados a contarse sus sueños, ¿no? Incluso hay una película que se llama Un método peligroso, donde no sé si Freud, creo que Freud es el que no le quiere contar un sueño a Jung y le dice que por temor, ¿no? Algo así como por temor a que sepa lo que está sintiendo. Pero bueno, hoy se sabe que una interpretación de sueños fuera del marco de un psicoanálisis no da garantía más bien no cumple el objetivo de explorar el inconsciente, cumplirá otros objetivos que nada tienen que ver con el psicoanálisis, pero la verdadera interpretación de sueños se da en el marco de un trabajo psicoanalítico entre un analista y un analizado. Los primeros sueños en el análisis, los primeros sueños que un paciente lleva son ingenuos, en el sentido de que como la mente apenas, digamos, es como apenas va a descubrir que la sesión es un espacio donde va a conocerse, primero llega así como muy expuesto, y entonces los sueños pueden ser muy ingenuos en el sentido de que muestran muchísimo. Poco a poco, conforme va avanzando el trabajo, conforme aparecen las resistencias, conforme la transferencia se instala, los sueños se vuelven más oscuros, decía Freud. Esto quiere decir más difíciles de interpretar, mucho más complejos. Un sueño no se analiza en una sesión también, ¿no? También a veces hay que considerar si vale la pena detenerse en el sueño o seguir con las asociaciones del paciente, que les digo son lo más importante, es la parte fundamental. No hace diferencia conservar el texto íntegro del sueño, anotar los sueños. En psicoanálisis no se recomienda pedirle a la gente que anote sus sueños. No hace
no hace mucha diferencia ni que el analista anote los sueños. En general, bueno, ustedes saben que Freud era un genio, ¿no? Su método, digamos, porque sus historiales clínicos son impresionantes, y en una terapéutica como esta, donde el discurso del paciente es fundamental, porque no es uno quien le atribuye significados, no es uno quien le dice si eso es saludable o no es saludable, sino acompaña en esa exploración al paciente. El texto, las palabras que se utilizan son fundamentales. Entonces, Freud recomendaba siempre, lo que hacía era no anotar nada durante las sesiones, y al final del día, en la noche, hacía anotaciones de todas sus sesiones del día, unas 10 sesiones al día, pues la memoria que hay que tener para hacer ese ejercicio, ¿no? Por eso él recomendaba no anotar, porque acuérdense que el psicoanálisis tiene que apostar a evitar la censura, ¿no? Nosotros no regulamos en ese sentido a un paciente, no lo dirigimos, porque cuando dirigimos se pierde muchísimo de la esencia del sujeto, ¿no? Obviamente hay otros enfoques que para eso sirve la entrevista, ¿no? Porque si un paciente lo que busca es, no, digo, yo ahorita no me quiero conocer, yo lo que quiero es dejar de morderme las uñas, hay enfoques que le pueden ayudar mucho. Si uno quiere conocerse a partir de comerse las uñas, este enfoque me parece que es el que brinda mejores resultados. Recién leía también porque, bueno, cuando daba clases me tocaba mucho que mis alumnos me contaban que tenían maestros que decían que el psicoanálisis era una pseudociencia. Casi todos argumentaban a Popper, ¿no? Y esta ausencia de falseabilidad en el psicoanálisis. Y ojalá hubieran leído a Popper los que lo criticaban, los que criticaban el psicoanálisis como pseudociencia. Bueno, la cosa es que leí un artículo del año pasado sobre unos metaanálisis para medir la eficacia del psicoanálisis y de la psicoterapia psicoanalítica. Y hace un análisis, es un artículo publicado en una revista indexada, no es ahí como de un grupo o un post de un blog, con una metodología de metaanálisis ahí súper descrita. Vienen todos los artículos que se revisaron, y bueno, entre muchas cosas encontraron el sesgo de publicación, lo que una publicación quiere transmitir. Es decir, digo, hago este paréntesis porque aparte de que el psicoanálisis, si algo cuestiona, es como una dinámica de producción, como tienes que ser útil, ¿no? Te vienes a terapia para que yo te vuelva útil y te vuelvas a meter ahí al camino de la producción y sigas produciendo y consumiendo. El psicoanálisis es un espacio que, sin buscarlo, rompe con eso, pero también es efectivo, y su efectividad es bastante medible. Si en algún momento a alguien le interesa temas de investigación en psicoanálisis, de epistemología en psicoanálisis, incluso de resultados, podemos platicar, porque se ha escrito mucho, ¿no? Y luego, o por mala onda, por mala leche o por ignorancia, a los jóvenes se le transmiten estos prejuicios fundamentados en nada, ¿no? O en un video de YouTube, o no sé, pero digo, esta labor de aclarar las cosas, pues nos beneficia a todos, ¿no? Y ya, teniendo resultados confiables, uno puede decir si quiere seguir por este camino o buscar otro, ¿no? Que es curioso, me parece que también hay otros enfoques que atacan al psicoanálisis, y el psicoanálisis no, de verdad está tan ocupado, hay tantas cosas que se están construyendo ahorita, que no hay como mucho tiempo de atacar a otros enfoques, ¿no? Obviamente sí hay que responder de vez en cuando, pero esto viene desde Freud. Y ya ven a Aaron Beck, que se metió ahí al grupo que hizo el libro negro del psicoanálisis, que yo creo que está muy bueno el libro, en el sentido de que las fuentes son muy interesantes, pero digo, la idea como de hacer un libro, imagínate un psicoanalista haciendo un libro contra la terapia cognitivo-conductual, pues no sé, o sea, como hay que tener mucho tiempo libre, pues, para estar trabajando en algo así. Pero bueno, les digo,
si les interesa, hay mucho que se ha escrito y también yo me apunto, pues, ¿no? Para compartir sobre eso. Entonces, en este sentido, no hay que anotar los sueños, no hay que pedirle a los pacientes que los anoten, porque cuando uno anota, selecciona lo que está anotando. La base del psicoanálisis es no seleccionar, es la asociación libre para no reprimir lo que uno quiere decir o lo que uno está diciendo en ese momento. Por eso es un trabajo súper pesado. Quien ha estado en este enfoque sabe que va a trabajar. La sesión es agotadora para ambos participantes, porque no es como que se cargue la responsabilidad en el otro, es un trabajo conjunto. Entonces, por eso no se anota, ¿no? Lo recomendable es no anotar. Yo tenía una paciente era una paciente como muy católica, tenía como 25 años, yo era más joven que ella en esa época, me había dicho que nunca había tenido un noviazgo, no le interesaba, como que ella estaba muy metida en la onda religiosa, y una vez me llevó un sueño, ella me lo llevó porque a ella le pareció como una imagen que se relacionaba mucho con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, estaba ella como acostada y alrededor estaban serpientes, ¿no? Cuando yo le dije, yo estaba empezando, pero pues estaba muy metido en la lectura de Freud, cuando yo le dije que las serpientes me parecían símbolos fálicos y que aunque a nivel consciente ella no estuviera pensando en un encuentro sexual con un hombre, a nivel inconsciente, pues la sexualidad estaba ahí, deseando, pues se enojó, ¿no? Pero esto es lo que, pues esto es lo que sucede, ¿no? Esa es una imagen que no le pedí yo, ella acostumbraba de por sí a dibujar sus sueños, ni siquiera escribirlos, los dibujaba, y entonces al ser un material espontáneo, pues yo creo que sí es como más delatador, podríamos decir, ¿no? Pero no se recomienda ni que los anoten, ni nosotros anotarlos. Hay que hacer muchos ejercicios de memoria, por eso hay que leer y apagar un ratito Netflix. Hay sueños confirmatorios al final del análisis. Quizás hasta puede ser un indicador del alta, ¿no? En el sentido de que hay sueños cuya interpretación nos arrojan información que ya habíamos encontrado en el trabajo de la terapia. Entonces, estos sueños son solamente como para decir, sí, ya hay algo que ya se había explorado, ¿no? Obviamente el análisis es interminable, pero el proceso sí puede tener un alta, ¿no? Bueno, hasta aquí, no sé si alguien, vamos a pasar un poquito a las ideas después de Freud, de algunos enfoques psicoanalíticos. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo hasta acá. Bueno, entonces voy a continuar y en cualquier momento ya saben, ¿no? Si gustan, ahí está el chat o abren el micrófono. Apagaste tu micrófono, Juan. ¿Desde qué hora? Como desde 12:30. Bueno, les decía que la escuela perdón, Ernest Jones, que es un colaborador directo de Freud, él toma el aspecto del simbolismo y empieza a verlo como obstáculo. Ya ven que hace rato platicamos un poquito de que hay veces que se le da mucho más importancia al simbolismo. Jones se da cuenta de que, o propone algo muy interesante, que el simbolismo es más bien un obstáculo, argumentando que la elección de esos símbolos por parte del psiquismo Adelante. voy a apagar tu micrófono, Sheila. Sí. ¿O lo apagas tú? ¿Qué pasaría? Ahí está.
en el sentido de que un símbolo aparece por las fuerzas inhibitorias, las llamaba él, ¿no? Del contenido inconsciente. Es decir, para él un símbolo no podría ser muy confiable porque justo si aparece es porque hay una censura que no quiere, que no quiere acceder a los contenidos inconscientes. Bertram Lewin propone algo bien interesante que es la pantalla del sueño. Él, más allá de observar las escenas, propone poner mucha atención como al fondo de la escena, ¿no? Como él hablaba como de esta pantalla blanca del cine, donde después se proyecta se proyectan imágenes. Hay que ponerle mucha atención a esa pantalla. Él sentía que la pantalla podía representar a la madre o al pecho de la madre como escenario donde ocurre pues todo el desarrollo mental y sobre todo porque él tenía la impresión de que el bebé vivía como aplanado al pecho de la madre, ¿no? Ella Sharp dice que el lenguaje manifiesto conecta con palabras de contenido emocional. Esta conexión que ya habíamos visto un poquito con Freud, por eso son importantísimas las asociaciones, porque a través de lograr poner en palabras un sueño, que es pues un conjunto de imágenes, ponerlo en palabras hace que las palabras que seleccione el soñante tengan relación con emociones. Esas palabras nos pueden llevar a conocer algo a nivel emocional del soñante. Klein, que fue pues para mí la psicoanalista más importante en términos de psicoanálisis infantil, ella propone dos posiciones que se dan en los primeros, incluso dentro del primer año de vida, ¿no? del bebé. La primera es la posición esquizoparanoide. Ella no habla de etapas, porque le parece que no es así como que salgas de una y entres a otra, sino posiciones que no necesariamente por acceder a una sales de la otra. La esquizoparanoide se refiere a este momento donde casi como que no hay algo que medie entre el ataque y el contraataque. El bebé, cuando está hambriento, cuando está enojado, cuando tiene calor, ataca con sus gritos, con sus movimientos, y eso hace que automáticamente espere un ataque del mundo. Como que esa agresividad que él lanza al mundo se regresa. Entonces, si por ejemplo hay una mamá que oye gritar a un bebé y ella le grita, cállate porque ya me tienes harta, esto estaría confirmando esta posición esquizoparanoide donde cuando yo ataco, el mundo me ataca de inmediato. Porque recordemos que todos tenemos pulsiones agresivas. Digamos, eso es como común a todos los seres humanos. Ya hablar de violencia ya es otra cosa, es como no tener la responsabilidad de hacerme cargo de esas pulsiones agresivas. Freud decía que el día que un hombre, en vez de lanzarle una piedra, le lanzó el primer insulto a su enemigo, comenzó la civilización, ¿no? Diciendo, lo agresivo sigue ahí, pero sí podemos responsabilizarnos de eso. Entonces, esta es la base de la psicosis, sobre todo de la paranoia, donde el sujeto paranoico siente que en todo momento va a recibir un ataque. Ese ataque en realidad es una respuesta fantaseada a la agresividad que él alberga y que no encuentra contención. Si una madre le contesta al bebé, sí, yo sé que estás enojado porque tienes hambre, eso que se llama hambre se te quita cuando yo te abrazo y te doy de comer, encuentra un intermedio, ¿no? Estos aspectos como vengativos, ¿no? Estas golpizas que se veían que se hicieron virales, ¿no? De golpizas a ladrones. Bueno, también ahí hay que tomar mucho en cuenta pues, el aspecto de la inseguridad, como el hartazgo social. No hablo de ellos, de los que golpean, sino de quienes observan estos videos y dicen, pues está bien, ¿no? Qué bueno. Es eso, es como no mediar
entre la posibilidad de recibir un ataque y responder de la misma manera. La fase de para esta posición es fundamental entender que no hay un interés en el objeto, no hay un interés en el otro. Por eso uno puede atacar. Ustedes saben que en la psicopatía, en el narcisismo, no existe empatía, no existe posibilidad de empatía y no existe posibilidad de arrepentimiento, ¿no? Una estructura psicopática, pues no manifiesta, puede fingir que está arrepentido, puede fingir que le apena el dolor que le causó al otro, pero no tiene capacidad de experimentar. Eso pasa en la posición esquizoparanoide. En la posición depresiva se instala la preocupación por el objeto y la intención de reparar el daño que se hizo, ¿no? Hay gente que hace algo malo y dice, ¿para qué pido disculpas si ya lo hice? Eso es más como de la posición esquizoparanoide, ¿no? Yo hago daño, yo ataco, y es problema del otro, ¿no? Y hay gente que no, que entiende que híjole, pues lo que hice estuvo súper mal, lo único que puedo ofrecer ahorita pues, es una disculpa y la ofrezco, porque es lo que tengo para ofrecer. Puede hablar de una posición depresiva, es decir, una fase superior de desarrollo donde ya nos interesa el otro, el dolor del otro. Hay etapas donde los niños quieren componer muchas cosas, ¿no? Quieren arreglar cosas. Alguna vez una paciente me decía, ella se sentía mal y su hijo chiquito decía, a mí me dolía, no sé qué, imaginen que a ella le dolían los pies y su hijo chiquito le decía, te voy a traer un vaso de agua para que ya no te duelan. Y la mamá decía, pero eso no tiene nada que ver, no se me va a quitar con eso. Pero lo importante es la intención de él de reparar, y lo que está reparando son ataques inconscientes, ataques que están en la parte de la fantasía inconsciente, y que a los niños estas conductas, esta actuación de la reparación les sirve mucho. Entonces hay que dejarlos reparar, acompañarlos, obviamente en la medida en que no se pongan en riesgo, ¿no? Y bueno, Anna Sigal habla de la función continente de la angustia del sueño y los sueños predictivos. El sueño con una función de contener ansiedades, que colocar las ansiedades en un pequeño texto, en una pequeña historia que es un sueño, ayuda a su manejo y tienen una función evacuativa, decía también, ¿no? Como de liberar, como de desahogar, ¿no? Entonces los sueños en ese sentido son muy importantes, y los famosos sueños predictivos que tienen que ver con actuaciones de deseos inconscientes. Si una persona dice, es que yo soñé que iba a llegar tarde al trabajo y llegué tarde ese día. Su sueño no anunció algo que iba a pasar, su sueño anunció algo que quería hacer por alguna razón, anunció que quería llegar tarde. Entonces, lo que pasa es que los sueños nos enseñan deseos que tenemos, intenciones inconscientes o conscientes, y si son deseos tan fuertes como para aparecer en un sueño, pues es lógico que en la vida encontremos el modo inconsciente de actuarlos, ¿no? Pero es decir, no hay ningún estudio de ningún enfoque que revele como una posibilidad de anunciar el futuro. Sí hay capacidad como de anticipación, eso sí, pero un sueño no nos va a decir lo que va a pasar, ¿no? Porque también si existieran los sueños, pues sería, ¿por qué no todos los sueños son predictivos? ¿Por qué solo algunos? Y eso tiene que ver obviamente con un aspecto narcisista, ¿no? Pues porque no todos pueden ver a futuro, solo algunos elegidos. Bueno, en cuanto a, hablando de lo clínico, con la relación con la psicopatología, y hablando de dos cuadros generales, que son la neurosis y la psicosis, bueno, trabajar los sueños de pacientes neuróticos implica abordar directamente las fantasías inconscientes, cuyos contenidos van a estar referidos al complejo de Edipo en todas sus variaciones, el positivo y el negativo. En la neurosis, en general, pues
La mente, el psiquismo se rige por mecanismos más sofisticados, como la represión, la formación reactiva, el desplazamiento, la condensación. Son mecanismos más saludables, podríamos decir. Y recuerden que todos los mecanismos de defensa sirven para adaptarnos a la realidad, porque gracias a esos mecanismos que son ejecutados por el yo, los contenidos intolerables del inconsciente se pueden transformar para que nosotros podamos adaptarnos y relacionarnos en la vida social. Entonces es normal que todos esos mecanismos se empleen con contenidos que tienen que ver con el complejo de Edipo, ¿no? Si un hombre sueña que tenía relaciones sexuales con su cuñada, nosotros, y estamos ante características neuróticas, nosotros podemos relacionar eso un poquito con el sueño, con el complejo de Edipo, ¿no? Con la idea de tener una relación sexual con alguien prohibido, con alguien de la propia familia, con alguien, una relación mal vista socialmente, que son elementos que están alrededor del complejo de Edipo. En la psicosis, los sueños son condensaciones metafóricas de ideas y sentimientos que ilustran la representación patológica del self y de los objetos de los pacientes fronterizos y esquizofrénicos. Acuérdense que lo saludable es que el yo logre entenderse como una unidad y como algo diferenciado del otro, de los objetos. Ustedes saben que al inicio de la vida, el bebé y la madre, o quien sea su cuidador principal, no tienen esta distinción. Hay un estado de simbiosis, donde entran en una fantasía como si fueran parte del mismo cuerpo, parte del mismo ser. Lo ideal es que después de un tiempo, generalmente este proceso empieza a los 6 meses, según Lacan, según Spitz, según Winnicott, el bebé empieza a consolidar un yo, la idea de que hay algo que une todas sus partes. Es fundamental una relación de buenos tratos, de crianza afectiva, de la madre o del padre o de quien sea el cuidador principal de la niña y el niño, para que yo se consolide. Entonces, en la psicosis o en estados limítrofes, en estructuras limítrofes, no suele pasar que esto no se logró. No hay esta distinción. En alguna vez yo trabajaba con una paciente de 21 años, llegó después de un intento de suicidio, ella lo comentaba así, ¿no? Tenía unas pastillas, no sabía qué eran, estaba en Facebook y escribió algo, ¿no? Así como, se acabó o es el final. Se tomó las pastillas, la cosa es que alguien llegó, ¿no? A rescatarla, la llevaron al hospital, y bueno, a partir de eso llega, pero pocos meses antes había tenido un legrado, producto de un embarazo con su novio, y su mamá estaba súper enojada, ¿no? Ella me comentaba después que su mamá siempre la llamaba en diminutivo. Supongamos que la chica se llamaba Marta, entonces su mamá siempre se refería, porque después entrevisté a la mamá, se refería a ella como Martita, ¿no? Y una vez la chica me decía, yo no uso ropa ajustada porque sé que a mi mamá no le gusta que se me vea el cuerpo de mujer. Cuando entrevisté a la mamá, que la mamá se llama, que también es bien interesante, la mamá se llama Narcisa, primero la señora me habló, ¿no? Un día, así como yo iba a tener sesión con su hija en la tarde, me habló en la mañana, me gustaría platicar con usted, y yo le decía, sí, ¿qué le parece si déjeme comentar con Marta hoy en la tarde y ya me pongo de acuerdo con usted? No, es que me gustaría verla antes, ¿no? Para platicarle algunas cosas. Obviamente mi función es romper esa intromisión. En el Edipo, la función paterna, ojo, que también la función paterna no es que la cumpla un hombre, un varón con pene que haya engendrado al bebé.
La función paterna puede cumplirla el nombre del padre, como se entiende en Lacan, puede cumplirlo cualquier otro familiar, una institución. Por ejemplo, en el DIF donde yo estoy, muchas veces esa función del nombre del padre se cumple a nivel institucional. Es romper esta simbiosis, hacerle ver, sobre todo al bebé, tú eres un sujeto único, independiente y autónomo, con tus propios deseos y dolores. Entonces, cuando platicaba con esta señora, ella me decía, es que yo siento el dolor de mi hija, ¿no? Si a ella algo le duele, yo sé que le está doliendo. Si algo le pasa, yo sé que le está pasando. Entonces, esta negativa a romper la simbiosis, a mí me pareció, y platicaba con Marta, porque también me decía que ella practicaba cutting, ¿no? Se cortaba. Nos llegó a entender juntos que estos eventos eran una manera que ella tenía de decir, este cuerpo es mío, ¿no? Quiero vivir mi cuerpo, quiero decidir algo sobre él, más allá de la dimensión de una madre persecutoria, omnipresente, y que no estaba apostando a la independencia psíquica de su hija, ¿no? Entonces, en fronterizos graves y en psicosis, es común encontrar sueños de derrumbes, de edificios que se caen, sí, que representarían al yo, que tendría que estar unido y que ellos viven todo el tiempo como que en cualquier momento se puede desintegrar, no puede perder la unión. Voy a permitirme leer un comentario de Adrián. Se podría interpretar que el sueño es la descarga del estrés o ansiedad sobre algún evento que esté pasando el paciente. Por ejemplo, un paciente me dijo que soñaba muchas cosas de terror últimamente. Por la conversación que teníamos andaba estresado por la falta de trabajo, sueldos bajos a partir de la pandemia, etc. ¿Podría ser estrés por ese tipo de sueños? El contenido manifiesto sí. O sea, el contenido manifiesto se toma de elementos de la vida del paciente. El contenido latente tendríamos que buscarlo a través de la interpretación, a través de oír sus asociaciones en contenidos más profundos, ¿no? Por ejemplo, si él decía, soñaba muchas cosas de terror últimamente. A mí algo que me interesaría saber es qué hacía él en esas situaciones de terror. No sea como el aspecto del desempleo, a mí me hablaría de una falta de actividad, ¿no? Como una baja actividad. Entonces, en estos sueños de terror, ¿qué hacía? ¿Se activaba? ¿Se defendía? ¿Se protegía? ¿O estaba pasivo? Y entonces pienso que el tema podría ser más bien ese, como una indefensión en general ante la vida, más que el temor a monstruos y salía corriendo. También, fíjense que el tema de los monstruos, ya ven que los niños suelen tener temores al monstruo del closet. Hay un cuento buenísimo que se llama Sofía, no me acuerdo si es el nombre de la niña, Lucía y el monstruo, me parece. Bueno, donde es como Sofía le escribe Lucía, perdón, le escribe una carta al monstruo y el monstruo le regresa una carta. Ella le dice, ya no creo en ti, y él le dice en su carta, pero es que yo, claro que existo y existo porque tú me creaste. No sé, quizás lo que pienso es ahorita como la posibilidad de fabricar monstruos. ¿Qué es un monstruo? Es obviamente difícil, pero a lo que quiero ir es a que sí, seguramente si nos quedamos en el contenido manifiesto, los elementos que aparecen tienen que ver con la vida cotidiana del paciente, pero el contenido latente pues requiere muchísimo más trabajo. Habrá a ver si estos monstruos son desplazamiento de algo, son símbolo de algo, son una condensación de algo, tal vez son figuras monstruosas porque en realidad son una unión de muchos elementos, de muchos objetos, y pareciera como algo amorfo. Pienso como estos cuadros surrealistas, quizás, donde uno ve algo que no tiene mucha forma, pero si coloca los espejos o si coloca la mirada de una manera diferente, puede encontrarle mucho sentido a esos elementos que de otra forma parecían aislados, ¿no?
poniéndonos muy freudianos, obviamente el terror tiene que ver con aspectos sexuales, con temores de castración por el castigo del padre, por pulsiones incestuosas, pero les digo, esto no se interpreta así, ¿no? Hay que escuchar mucho. La teoría a veces incluso nos estorba, tenemos que manejarla, pero a veces nos estorba, ¿no? Lo más importante es escuchar al paciente. Y bueno, ya para concluir, nada más me gustaría recalcar que la interpretación de los sueños se realiza dentro del marco de un análisis, no se puede realizar en otro aspecto. Freud decía también que toda interpretación fuera de la sesión es agresividad, ¿no? Nosotros no tenemos por qué ir ahí interpretándole a la gente. De hecho, no podemos hacerlo, o sea, cualquier cosa que hagamos fuera del marco del análisis, digo, a menos que sea una supervisión de casos o tengamos un conocimiento más o menos amplio del caso, podríamos emitir opiniones, pero si no es en un marco de un psicoanálisis, no es una interpretación de sueños, es otra cosa, es una adivinanza, es una, no sé, es un juego de a ver qué entiendo con un sueño, pero no es una interpretación. Hay que evitar reducir el trabajo interpretativo a una traducción de símbolos. Para la interpretación son indispensables las asociaciones. Esto de lo que no me cansaré de decir porque es la base del psicoanálisis y de hecho de muchas de las terapias, sobre todo las fuertes, las clásicas, las que han resistido, digamos, la prueba del tiempo, es una charla entre dos personas, es un encuentro de discursos, una escucha que se presta a ese discurso y pues no hay que perderlo. Para quienes comenzamos en este trabajo, es enriquecedor aproximarse desde la interpretación de los propios sueños en una situación de análisis. En la interpretación de los sueños, si algo tenemos son los sueños de Freud, ¿no? Los sueños del primer psicoanalista, encontrándole el sentido a sus sueños, exponiéndolos al mundo y encontrando a partir de ahí proponiendo un funcionamiento universal para el psiquismo. Entonces, el trabajo con los sueños propios en el marco de un análisis o de una psicoterapia psicoanalítica es lo que más nos ayuda a trabajar con los sueños de los demás. Es bueno porque si no, uno tiende a reducir todo al simbolismo. Y existe literatura psicoanalítica reciente sobre el trabajo de interpretación de sueños en la clínica. El Centro Eleya, por ejemplo, de Ciudad de México, tiene un blog ahí donde ellos tienen un enfoque muy post-kleiniano. Entonces su manera de entender los sueños me parece muy, muy interesante. Y ahí tienen la doctora Ana María Wiener, hizo su tesis doctoral sobre, se llama Trabajando con sueños en psicoanálisis contemporáneo. Entonces hay literatura para conocer cómo podemos beneficiar el trabajo clínico a través del empleo de los sueños. Y bueno, pues nada, pues agradecer muchísimo la invitación el espacio más bien que me compartieron la doctora Karime y el maestro Marco también para que platicáramos un ratito sobre este tema. Yo actualmente estoy en DIF. Tenemos ahí una estrategia de atención psicológica a distancia, por todo esto de la pandemia la implementamos recién. Entonces, igual si en algún momento quieren canalizar a alguien, ¿no? O saben de algún caso que no esté por allá en la costa, pero que anda buscando atención, el servicio es totalmente gratuito, la atención es a través de llamadas o videollamadas o mensajes. Y bueno, si gustan, ahí están los datos, ya les puedo compartir los carteles y la información. Ahí va un enlace donde he colgado algunos textos y al último hay un enlace de una serie de conferencias que hacemos en DIF. La otra semana tenemos unas jornadas sobre psicología e infancia. Entonces le voy a compartir el enlace de registro a Marco también por si alguien quiere participar. Son gratuitas, entregamos constancia digital al finalizar el evento y se graban las conferencias. Entonces ahí pueden ver varias, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes y no sé si alguien quiera comentar o compartir algo. Bueno, te
Te agradezco, Juan, el apoyo. Y a mí, sí, bueno, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuándo se considera que hay una interpretación adecuada? Fíjate que es una interpretación adecuada, se cortó un poquito, pero alcancé, me parece que eso preguntabas, ¿no? ¿Cuándo se considera una interpretación adecuada? Fíjate que eso es bien interesante en general, no solo en sueños, porque hay veces que uno interpreta y que el paciente puede decir, wow, estuvo súper bien, oh, tienes razón, oh, tienes razón. Pero eso puede ser una defensa también. Una interpretación se considera adecuada cuando genera más asociaciones, cuando con lo que nosotros decimos, el paciente empieza a hablar de algo. La diferencia, decía Horacio Echegoyen, entre interpretación e información es que la información tiene que ver con el mundo externo al paciente y la interpretación es algo, es una paradoja que al paciente le hace sentir, es algo que tiene que ver conmigo, no con el mundo, sino conmigo, que es como muy profundo, pero que al mismo tiempo es algo nuevo porque yo no conocía. Entonces, yo creo que una manera de medir una interpretación como adecuada es eso, que genere asociaciones en el paciente. Ok, gracias. No sé Sí. si los compañeros tienen alguna pregunta. Bueno, quiero agradecerte, Juan, el espacio. Veo que no hay más preguntas tampoco en el chat. Eh, y esperando seguir en contacto y que nos des la oportunidad también de enseñarnos más sobre el psicoanálisis en la aplicación que hacen ustedes en el DIF. Te agradezco enormemente el espacio y creo que seguimos en contacto. Bueno, a Sí, ver, no, hay al una contrario. pregunta. Sí. ¿Sí lo escuchas? No sé si me la podrás ahí. A ver, voy a pedir que se acerque porque... ¿Me escucha? Ahí sí. Ah, bueno, mi pregunta es acerca de, bueno, como qué bibliografía específica podría recomendar usted para comenzar a, pues sí, a leer o a meterse en este tema de los sueños en el psicoanálisis? Ay, esta es una pregunta muy padre. Mira, yo en general para empezar a leer psicoanálisis recomiendo mucho un libro que se llama Psicopatologías de la vida cotidiana, de Freud. Es un libro muy temprano, cuando el psicoanálisis ni siquiera se llamaba psicoanálisis, pero ahí él habla del lapsus, del chiste, de los sueños, del síntoma neurótico en relación con el inconsciente. Yo creo que ese es el primer texto como para situarse y ver cómo está la cosa. De ahí, obviamente, interpretación de los sueños, y las conferencias de introducción al psicoanálisis, que hay a esas alturas, en 1914 y 15 que se hicieron, el psicoanálisis ya estaba mucho más consolidado, ya estaba más estructurado. Entonces, ahí también se habla mucho del síntoma, del desarrollo psicosexual, de la primera tópica y del sueño, ¿no? Y en el tomo 12, de las obras completas de Amorortu, hay una serie de textos muy cortitos que se llaman algo así como trabajos técnicos sobre psicoanálisis, que se hicieron entre 1911 y 1913. Ahí hay un artículo que se llama El uso de la interpretación de los sueños en el psicoanálisis. Ese texto también es muy cortito y me parece muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, todo esto está disponible gratis en internet. Entonces, y en general, pues todo lo que puedan leer de Freud, aunque sea para atacarlo, está padrísimo, es bien necesario. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Marco, Karime, y seguimos en comunicación. Mucho gusto y un abrazo a todos.
Gracias, es un gusto saludarte y verte y estamos en contacto. Gracias compañeros que se conectaron igual.